Nacional Electoral a ver las elecciones, como él no es diplomático, como el anterior funcionario que entrevistamos, puede decirnos más claramente lo bueno y lo malo de estas elecciones. Bueno, en primer lugar yo quería agradecer a la candidatura de Henry Falcón, a todos los amigos que han hecho posible nuestra presencia acá, en esta tierra de Simón Bolívar, para en una coyuntura muy importante, como es una elección, una consulta al pueblo. Lástima que esta no se haya desarrollado con las condiciones, estándares y características de una democracia en un sentido estricto, y eso ha llevado a que hay un desconocimiento no solo de quienes no participaron, sino incluso de quien participando y habiendo suscrito en el mes de marzo compromisos expresos con el candidato oficialista y los demás candidatos para que no existan irregularidades en el proceso electoral, la existencia de los puntos rojos, el mecanismo del voto asistido. ¿Usted pudo ver directamente esa situación? Mire usted, yo tuve oportunidad ayer de estar en Catia y en otros lugares aquí en la Candelaria, donde los puntos rojos no solamente existían a muy poca distancia, fuera del ámbito reglamentario, que establece las normas propias para que sea una votación sin coacción, sino que además yo tuve oportunidad de ver cómo la gente que salía luego de votar, que habían sido llevadas a votar, llevaban el carnet de la patria y era escaneado mediante un teléfono, y a cambio de haber votado decían que iban a tener un tipo de prebenda, unos 5 o 10 millones de bolívares, o un acceso a los alimentos por haber participado. O sea, una manipulación gravísima. ¿Y usted fue con otros delegados internacionales también que vieron Sí, esta situación? yo esto lo vi con Franco Francini, que de Argentina, y algunos otros más, y claro, hemos podido verificar, y eso lo hemos dejado en testimonio, y es uno de los elementos que en la noche el candidato Henry Falcón leyó y expresó para expresar su desconocimiento de esta suerte de mecanismos y ritos que vacían de contenido legal a un proceso electoral. Por eso nos sentimos satisfechos de haber contribuido a que la democracia sea salvaguardada y no dejarnos caer bajo ninguna circunstancia mecanismos que no son pues los correctos en un proceso electoral, ¿no? Perú ha tenido mucha vida accidentada en la parte política, Claro. pero en materia electoral no habían visto estas situaciones. Bueno, sí no hemos tenido una cosa parecida, pero no de la envergadura. No se olvide usted que en los años 90 tuvimos una dictadura que se asentó también en mecanismos democráticos, o sea, aparecía con mecanismos electorales. O sea, ya de ese momento, en los años 90, las dictaduras no necesitaban abolir el régimen del sufragio, sino lo administraban a su manera, y el señor Fujimori y Montesinos, que era el que gobernaba tras el trono, implementaron un mecanismo, por ejemplo, de coacción a la población. Los organismos del Estado, los ministros, los funcionarios, organizaban a la población, repartían los víveres, la ayuda social, las políticas sociales en función al apoyo gubernamental, y luego había un organismo electoral, un jurado electoral, una OMPE, un organismo que procesaba las elecciones, totalmente comprometida con el gobierno. Por eso su compañero de Argentina, Franco Fiumara, ayer en el comando de Falcón también hizo unos señalamientos, claro, sin inmiscuirse en política interna, porque cada comando toma la decisión que quiera. Pero sí lo que vieron ustedes, que hicieron público, ¿no? No, pero por supuesto, nosotros rechazamos eso, y nosotros desconocimos también las elecciones en su momento, en Perú. En la tercera reelección de Fujimori, pocos meses antes de su caída, cuando ya se descubrió mediante un video la compra de parlamentarios allá en el Perú. Eso ocasionó la caída, el derrumbe del régimen, y se instauró la democracia, que felizmente, con trompicones y problemas, viene durando durante ya casi 20 años, ¿no? En la segunda parte le pido que se quede conmigo. Vamos No? a hablar un poco de la política peruana, que es interesante también, y sobre todo los venezolanos, que son muy numerosos y muy bien acogidos en Perú. Ya regresamos. ¿Cómo no?